Sí, está grabando. No nos fregamos porque no vamos a poder hablar. Una pequeña negra. Buenas noches. Agradezco a la Cuina por albergarnos una vez más para presentar un nuevo título de Maquinaciones. Mi nombre es José Donaire y dirijo el sello Maquinaciones. Agradezco presencia, agradezco a las personas que han llegado a tiempo para esta velada literaria. Agradezco a César y a Roberto por haber aceptado la invitación de presentar este libro, y a mi autor, a Paula, por haber confiado una vez más en el sello Maquinaciones. Lower City es un libro de cuentos o una novela. Eso ya lo decidirá el autor, los comentaristas, quienes lean este nuevo título, que ha sufrido pues una serie de transformaciones, ¿no? La cuestión es que el año pasado me llegó un avance del libro que empecé a leerlo en una zona rural, en una cabaña, y a mitad de la lectura mi ojo se llenó de sangre, ¿no? Y me tomé una foto, ¿no? Y dije, Paula, ¿qué has escrito? ¿No? Es un libro maldito, ¿no? Posiblemente quede ciego o medio ciego. Y en realidad, quizás fue una casualidad, posiblemente haya sido una casualidad, pero me dio que pensar, ¿no? Y con cierto temor avancé más, pero no lo acabé el libro, no acabé de leerlo, además porque el autor me dijo que todavía faltaba el último texto, y ya lo leí cuando completó el libro, pero lo leí con cierto temor, por supuesto, ¿no? Felizmente que no pasó nada, pero es una advertencia para el público, ¿no? Hay libros pues, que a veces generan esto, ¿no? Hay varias historias. Pero más allá de la anécdota, Lower City es un libro que perturba y que despierta en el lector varias inquietudes, ¿no? Voy a presentar a los comentaristas que nos acompañan esta noche. Tenemos a Roberto Lagos, él es médico, internista de profesión, pero mucho antes de ello se ha perdido en la vorágine del universo de lo fantástico, libros, cómics y cine. Lo que le llevó a crear en 1998, así que se llama el siglo pasado, a fines del siglo pasado, el grupo Kingdom Comics, que lanzó una revista ese mismo año hasta 2000. También participó en la creación de la revista Sugoi, colaborador de la serie Comics 21 del Comercio, que publicó DC y Marvel desde 2008 hasta 2012. También organizó las convenciones de cómics a partir de 2004 en Miraflores, conocida como los encuentros Kilos de la historieta, siendo partícipe de la creación del Día de la Historieta Peruana en 2008 y desde 2010 es fundador y organizador del Día del Cómic Festival a la fecha. Roberto es un conocedor de la obra de Polda, el horror cósmico que Polda cultiva, y estoy seguro que su comentario será bastante esclarecedor. También nos acompaña César Monterroso, es investigador interdisciplinario independiente, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios completos de maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Forma parte del Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción. Desde 2021 dirige la librería
La Biblioteca de Trantor, muy recomendable. Es autor de artículos académicos publicados en revistas especializadas como Antropia de la PUC y Revista Comunicación y Cultura de Ecuador. Además, ha investigado las subculturas musicales desde una perspectiva hermenéutica y de la historia desde abajo, inspirada en la obra de E.P. Thompson. Se ha desempeñado como especialista en investigación académica en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Rubén Ugarte Chamorro, hoy llamada UNAE. Por último, tenemos a Paul Darmeo, el psicólogo, escritor y gestor cultural, autor de los libros Pandemia Z, Supervivientes de 2019, El Domo, Historias Distópicas de 2020, Pandemia Z, Cuarentena de 2021 y el libro de Nereo, Cantares desde el Abismo de 2022. También es autor de Horrores Cósmicos, que Roberto presentó hace 4 años, ¿no? Es un título de Maquinaciones, y otros títulos también, ¿no? Y se encargó de las selecciones de narrativa, Visiones del Bicentenario, que es otro título de Maquinaciones, Punto Primitivo 2021 y Ciberterror 2021. Fue organizador de la convención Uróboros y miembro fundador de la Asociación Literaria Ciencia Ficción, Fantasía y Terror de Perú. Ha ganado el certamen internacional de cuentos de terror, fantásticos y de ciencia ficción Obituario de 2019 y del Premio Internacional Casa Tomada de Novela Fantástica de 2021. Un aplauso, por favor, para los comentaristas de la mesa. Muchas gracias por la presentación. La verdad, para mí es un enorme placer concurrir al llamado siempre de Pola. Pola lo he conocido hace no sé cuántos años, de 10 años, más o menos 10 años, así chiquito. Pero sin embargo, ha crecido muchísimo como escritor. Eso puedo decir desde ahora. Y ese es el gusto que da. Ese es el gusto que da. Algunas veces uno, o sea, con él aprendí algo, ¿no? Yo recibí a veces, tengo a mis escritores más de su libro y decía, yo lo quiero mucho, no voy a leer su libro, porque a veces me quitan si le gustó o no le gustó. Entonces, no, pero en el caso de él sí lo he hecho, y la verdad que me ha sorprendido. Hablando específicamente de este libro, no voy a decir. Cuando me entregó el PDF, porque me entregó el PDF, es como si me hubiera enviado. Yo comencé con una pastillita y me sentí una leyenda del libro. Y una sensación indescriptible que va aumentando conforme va leyendo el libro, ¿no? Y realmente yo me sentía arrastrado, me sentía algo que no es común. No es común. Yo pensé, y acabo de hacer el debate, yo pensé que era una serie de cuentos. Y más o menos al tercio, por ahí me di cuenta, oye, pero esto tiene que ver con lo otro, y iba creciendo y surgiendo lugares comunes que te podría afirmar, si ven y si esto no es una historia así, ¡boom!, ¿no? Se vaya como un río subterráneo que lleva a todos. Si ustedes han visto la película John Wick, que es la comparación, él ha creado una especie de lore sin necesidad de nombrarlo, que es algo que es muy destacable en cualquier autor, ¿no? A veces da pereza cuando lo primero que abres un libro y encontrar una serie, mira que mi planeta, mi mundo, que es así, que está compuesto por esto, te explico millones de cosas. No por tanto lo hace. Él te arranca con un cuento, como digo, que ven creciendo, que es una cosa de, bueno, estos tipos de libros son americanos para escribir elegantes, pero te das cuenta que fue el segundo, el tercero, que hay situaciones que ocurren por lo bajo que te permite ir viendo poco a poco todo el propósito. Obviamente yo pienso que no existe que termina acá. Me parece que esto va a seguir. No estoy seguro, pero yo pienso que esto es seguir. Si Pandemia Z es una saga, quizás desde el inicio lo hemos conversado, con ese propósito de que sea, ¿no? O sea, varios libros. No sé si esta es la intención de él, pero tranquilamente puede acá nacer muchos
no sé si es spin-off, pero muchos derivados de este libro. De verdad, a mí me sorprendió muchísimo la cantidad de niveles que tiene. O sea, una de las cosas que me dio la atención de arranque fue el lenguaje. Comienza con un lenguaje que dijiste, ¿cuánto? Tranquilamente puede ir un americano, tipo Stephen King, un lenguaje normal. Y con poco a poco, conforme vas leyendo el libro, en vez de evolucionar pues, de una manera, que era un lenguaje sencillo, a algo más sencillo, por decir algo, no, en el efecto contrario. Es como si hubiera retrocedido sobre sus pasos y estuvieras leyendo a Lovecraft, a Manchen, a toda la gente del siglo XVIII, no XIX, inicio del XX, del siglo, ¿no? Usando palabras que sus personajes no suelen usar, pero que juegan los pensamientos de todos sus personajes. ¿No? Es indiscutible que es horror cósmico para mí, ¿no? Y no solo la temática, que no se molesta él en explicar nada, que es lo mejor que debe hacer un historia de terror, nunca explicar, no debe matar la magia. Es como el mago que enseña cómo hizo el truco, ¿no es cierto? Que es el peor mago, el que enseña cómo hizo el truco, no debe enseñar, debe quedar así. No, si me llamaban a mí por teléfono diciéndome que un fantasma que siente Dios me iba a matar, yo digo, ¿de dónde sacó la moneda? ¿Dónde llamó celular? Un fantasma, eso no interesa, es parte del horror, no interesa. Entonces es lo mismo más o menos lo que él está haciendo, ¿no? Yo de verdad te podría hablar por un tiempo, ya, pero no me importa agarrar nada, de repente voy a la segunda ronda, y lo que quiero decir es que si no me lo hubiera dado PDF, si no me lo hubiera dado idea, lo hubiera comprado. Porque eso es, y lo que vamos a hacer con él, yo digo, cuando miré este libro, me dije, y lo ha dicho él, lo ha dicho José, es como un libro maldito. Entonces, este libro hay que subirlo, pero para eso hay que comprarlo primero, bueno, hay que tirarse toda la actividad. Primero lo compramos, después lo destruimos. Claro, primero lo compramos y después lo destruimos. Creo que eso es lo que vamos a hacer todo. Y a buen morro meter un tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Que sí necesita, yo creo que este libro, no es tan sonriente, pero no creo que esto salga de la cabeza de alguien. Ahí necesita un mecánico, algo que ingrese, ¿no? Bueno, te felicito, no quiero hablar. Gracias. Bien, buenas noches con todos y todas. Yo soy César Monterroso y bueno, estoy realmente honrado de que Poldar me haya pedido que participe en la presentación de este cuentario. Yo lo voy a llamar así todavía, aunque tengo las mismas dudas de si estamos ante un cuento o una novela fragmentada. Yo debo confesar algo en primer término. Soy admirador de la literatura de Poldar, pero yo no soy un gran lector de terror. He leído, claro, he leído Stoker, Lovecraft, Stephen King, ¿no? Pero no soy un buscador de la literatura de terror. Mis canteras van más por la de la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, y Poldar, por supuesto, es también un cultor de la ciencia ficción, como ha demostrado muchas veces. Así que quizás en algunos momentos mis referencias tengan que ver más con ese género, ¿no? Porque también hay esas raíces en el terror que nos presenta Poldar. Nowhere City se inscribe en la larga y prestigiosa tradición de los pueblos y ciudades malditos de la literatura de terror. Una geografía que tiene su capital en Carcosa, sus barrios peligrosos en Innsmouth y sus suburbios clasicederos en Salem. Son infinidad los relatos y universos en los que la localidad maldita o visitada por la maldad se convierte en protagonista activo de la historia, sea por ser un receptáculo de esta maldad o por ser su generatriz. En cualquier caso, trasciende su mera espacialidad geográfica. En este caso, Nowhere City, cuyo nombre remite a una utopía literal, Nowhere City, es dotada de capacidades sensoriales que luego, conforme transcurren los relatos, son hipostasiadas en criaturas de una mitología de la hechura de Poldar medio, quizás de sus pesadillas o de sus meros juegos de entretenimiento,
lo cual es más pavoroso aún, que tiene, es cierto, mucha influencia de Clive Barker y sus cenobitas, pero también de las criaturas intemporales de Lovecraft. Pero más allá de los hechos, que no conviene contar en una presentación del libro, pasemos a la forma, que es lo que hace que los relatos funcionen como tales. Posiblemente una de las virtudes más características de los relatos y cuentos de Tolkien es su manejo de la estructura narrativa. Sin hacer spoilers, me centro en el cuento que da inicio a este volumen, Camino a Nowhere City. La narración comienza pocos minutos antes del desenlace y toda la historia queda contada en retrospectiva mediante el hábil diálogo de los dos personajes principales. Así, cual serie moderna, se generan las imágenes de recuento, flashbacks en los que queda clara la secuencia de los actos que conducen hasta ese momento y toda la atención se acumula en este. Esto permite al lector concentrarse en lo medular del relato, mientras que los elementos que le dan el contexto van apareciendo, adicionando mayor intensidad, lo que potencia el final. Además de que el relato se convierte en una excelente entrada a este volumen, se convierte en una excelente entrada a Nowhere City. De la misma forma, sería necesario recalcar este aspecto de dos maneras: la estructura interna de los relatos, como el que acabamos de esbozar, pero que no agota para nada el repertorio. Tenemos también el género epistolar, tanto real como fingido, el relato dentro de otro relato, cuya tradición es también muy antigua, que el propio Cervantes cultivara. Sin embargo, lo que permite la compenetración del lector con el relato es la lógica y consecuencia con la que están compuestos. Para mí es fundamental en toda creación artística que, por muy fantástica o irracional que pretenda ser, guarde internamente una lógica, porque eso es lo que lo hace comprensible, ¿no? Y que sea consecuente, porque es terrible cuando lo que sea, película, canción, no sé, cualquier creación artística no sea consecuente consigo misma. Es como que se traiciona, y para mí eso es, no sé, terrible. Me quita la gana. Lo hemos visto mucho en series de televisión, que se traicionan bastante hacia el final, no siempre, ¿no? Pero con frecuencia. Decía yo, lo que permite la compenetración del lector con el relato es la lógica y consecuencia con la que están compuestos. Potter es un autor que delibera y que procura no dejar elementos sueltos. Los horrores contados obedecen consecuentemente a una lógica, creo yo, tributaria de su vena ciencia ficcionista. A los lectores de ciencia ficción nos gustan las explicaciones y los fundamentos, aunque estas explicaciones no sean literales, sino, como ya se mencionó, se dejen entrever. Esto, adaptado al terror, no deja de ser verdad. Que la explicación sea mágica o que recurra a lo fantástico no hace que deje de ser una explicación y por ello entraña una racionalidad. Por otro lado, está la estructura externa de todo el conjunto. Aunque los relatos son independientes como cuentos, la mayoría tienen autonomía suficiente para ello, salvo los fragmentos del diario de Cormac Taylor. El cuentario como tal se puede subsumir en una sola obra, una novela formada por episodios y continuidades que van emergiendo conforme el relato avanza. Aquí quiero destacar que la secuencia de los relatos está muy bien construida, porque va de relatos, por así decirlo, menos integrados a relatos que están haciendo cada vez más integrados. En algún sentido me recordó la trilogía de Fundación, que comenzó así, ¿no? Comenzó con relatos sueltos, ¿no? Hasta que terminó convirtiéndose en una novela y después en serie de novelas, ¿no? Bien. El conjunto termina pareciendo una obra a la que una misma mitología desplegada de manera progresiva y un estilo narrativo dan la coherencia final. Obviamente no quiero monopolizar esto. Acá tendría pensado mencionar algunos de los cuentos, algunos elementos de ellos. Los que más me han impactado, bueno, 3 golpes detrás de la puerta, donde la ficción invade la realidad, las víctimas ficticias, de victimarios ficticios retornan, regresan pidiendo justicia.
En los habitantes del vacío, una forma de horror corporal bastante novedosa, cuyo desenlace me recuerda a un célebre relato de ciencia ficción, Música en la sangre, de Greg Bear, ¿ya? Solo que esta vez el espacio semántico es el del terror. Resalta el hecho del supremo control de la mente sobre la materia. Nunca en mi vida he leído un cuento así. No es que me dé miedo, me encanta. Me encanta cómo está construida la historia y me gusta mucho lo que se ha contado en ella. El huevo, historia lineal que consigue dar forma mejor a la naturaleza de Nowhere City, cumple una función perfecta para ello. Los dados cargados es una historia dentro de otra historia, ciudad que borra la memoria y genera nuevas identidades. El terremoto, relato que vincula historias entre sí, como el libro y el huevo. Carta de suicidio, atribuida a Angélica Proust, recrea el género epistolar aunándolo con el de una suerte de teogonía que se convierte en una, invento la palabra, nunca la he visto, una teomaquia, una guerra entre dioses enfermos, no por eso menos dioses. Cenizas de hueso, ¿no? Carta de Conrad Taylor a su esposa Christie, conmovedora, contada con un testimonio que viene de, no sé pues, de un Gastón Acurio del mal. La gula como expresión de la muerte. La gula como expresión de la muerte. Prodigio, una suerte de historia de Gremlins, pero con más canibalismo. Un puente con la ciencia ficción para mí, ¿no? Y bueno, como dije, no quiero monopolizar el asunto, ¿no? Paso, no sé si a Poldak, ¿no? Que me parece que es quien debe dar cuenta de lo que ha hecho. Bueno, buenas noches, los presentes. Voy a empezar agradeciendo como siempre a José Donaire por la oportunidad de darle luz a este libro. Recuerdo la presentación en el 2023 de Horrores Cósmicos. Horrores Cósmicos fue una suerte de ensayo de cuentos libres que abordaba, que de alguna forma bailaba con el horror lovecraftiano y vio la luz en Imaginaciones, y en esa presentación dije: el siguiente libro, que es Nowhere City, en el cual estoy trabajando, también va a salir con Imaginaciones. Y recuerdo una noción del público diciendo: por supuesto, ¿no? Y se cumplió la profecía, ¿no? Incluso casi, ¿no? Repetimos todo ese ambiente. Bueno, también evidentemente agradecer a César, agradecer a Roberto. El motivo por el cual los invité, que quería que ellos hablaran de este libro, es porque los respeto y los admiro muchísimo. Para mí son personas referentes en todo el conocimiento literario, de cine, de música, gente muy preparada, honestamente, en ese aspecto, bibliotecas humanas, si se quiere, y creo que han podido comprender las referencias que hay en el libro. ¿Cómo nace Nowhere City? Mira, Nowhere City nace de una necesidad rebelde, si se quiere, ¿no? Hay una suerte de dicho, lema, meme, no sé, en el cual se dice mucho que Lovecraft habla de criaturas indescriptibles y posteriormente pasa a describirlas, ¿no? Un nivel de detalle casi, pues, no es exacto, qué sé yo. ¿Y qué pasa? Desde el punto de vista de la psicología, el miedo, el horror, que son, digamos, aptitudes aprendidas, bien, no nacemos necesariamente con miedos específicos, se van construyendo de acuerdo a nuestro desarrollo cognitivo, nosológico. De alguna forma son concretos, ¿no? En la oscuridad, una persona que le tiene miedo a los payasos pensará que hay un payaso en esa oscuridad, otra persona quizás una araña, otra persona quizás, no lo sé, algo diferente, ¿no? Entonces el miedo es subjetivo. El miedo a lo desconocido, decía Lovecraft, es el miedo más arraigado en el ser humano. Sí, es cierto, pero ese miedo a lo desconocido no es más que una proyección de tu propio miedo. Entonces, termina siendo algo de tu constructo, de tu marco teórico.
Y a mí no me gusta esa idea, no me agrada que algo concreto, algo tangible sea la fuente de nuestro terror. ¿Qué puede ser algo más allá, en mi deducción, ¿no?, bastante sucinta, qué puede ser algo más allá que sea un miedo universal, la muerte? Debatible. Las emociones. ¿Qué son las emociones? No hay forma de contabilizar las emociones. Contabilizamos el comportamiento visible. En psicología decimos que una persona está triste cuando la vemos, está llorando, cuando sus expresiones, pero todo eso es la expresión de la emoción. ¿Qué es la demencia? ¿Qué es el caos? ¿Qué es la locura? ¿Qué es la rabia? No podemos saberlo hasta que no vemos las fases expresivas, ¿no?, las conductas expresivas. Esto es importantísimo para este lore, como bien mencionaba Roberto, porque si nos ponemos a pensar, a mí me rompía mucho la cabeza cada vez que intentaba entender esta parte de la literatura científica que menciona que el universo se sigue expandiendo. ¿Se han preguntado si nos seguimos expandiendo, en qué nos estamos expandiendo? O sea, ¿quiere decir que el universo está dentro de algo más grande y le permite expandirse? Analicemos un momento eso, ¿no? La infinidad, lo minúsculo que es nuestra existencia ya en el universo conocido, y ahora agrégale que este universo está dentro de algo más, posiblemente. Y me encantó esa idea, no, bueno, me perturbó terrible, pero me encantó en el sentido de imaginar qué podría haber más allá del universo conocido, tomando en cuenta que lo observable del universo, hasta donde llega la luz proyectada de la Tierra, bien, todo ese mapa galáctico que hemos creado, no sabemos si es el 1% de todo lo que existe, no sabemos si es el 90% de todo, es hasta donde llega la luz que se ve desde el planeta. Pero el universo puede ser muchísimo más inmenso, inconmensurable de lo que ya es, ¿no? Entonces, esa sensación de insignificancia, me imagino que lo que mismo Lovecraft expresaba ante estos seres titánicos que nos ven como hormigas, ese miedo, ¿no?, de decir, pues no importa mi esfuerzo, no puedo ante este colosal ser, ¿no?, el mito de Sísifo, o sea, la derrota como peregrinación. Entonces todos estos factores se mezclaron en este libro. Pensar qué hay después de ese universo. Pensar que después de ese universo, quizás en esta analogía de nuevo que había mencionado César, ¿no?, que decir que la yema es todo lo concreto, todo lo terrenal, todo lo que podemos observar, todo lo tangible, y la clara es todo lo que hay después de. ¿Y qué está lleno? Pues está lleno para mí, en este lore, de energía intangible, energía de caos, que va a hacer lo posible por entrar a nuestro universo y desatarse. Y ella estaba craneando, dice, bueno, y así entra, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a entrar? Y la respuesta me la dio Chris Barker y Cronenberg con el horror corporal. Me encanta esta deformación, este tratamiento de la carne, en la que un cuerpo puede convertirse en cosas muy retorcidas, si se gusta, ajenas a la naturaleza de la evolución, pero que de alguna forma aún tienen cierta humanidad. Y eso es neurótico, es dicotómico, es una idea retorcida, básicamente. Entonces, se va a ver mucho de esto en el libro de Nowhere City, porque la idea básicamente es que este vacío tiene un bastión, y el bastión es esta ciudad, es Nowhere City. Ya está. Nowhere City necesita ser abierta, y para eso un ser humano, seres con conciencia, van a ser llamados de uno en uno para atravesar ciertas pruebas, y el que le ligue, bueno, esa persona será quien abra la puerta por fin y dejar pasar a todas estas energías del caos. Entonces, una vez que la persona llega, ¿no?, digamos, Roberto llega a la ciudad, y la ciudad le borra la memoria y lo convierte en un panadero de otro nombre, de otro sitio, siempre vivió aquí, para que crea esa ilusión y empiece a pasar su prueba, ¿no? Y la prueba, bueno, la prueba va a depender de muchas situaciones, ya quizás personales o de su vida pasada.
¿Por qué Conrad Taylor, en este caso personaje que mencionó César, es alguien que aparece varias veces en el libro? Porque ese es un alter ego que no sé si tiene sentido, no sé, los escritores me dirán. Entrar en la conciencia, entrar en el personaje de Conrad me permitió escribir Nowhere City, porque como Puerto Armeo no cuajaban las historias, no sé si tiene sentido. ¿Ya? Vale. Entonces dije, pues vas para el libro y tú también vas a ser un personaje y vas a tener tu rol, por así decirlo, ¿no? Y es cierto, como comentaba, el libro todavía tiene unos 3 cuentos inéditos, pero creo que dejar esta suerte de mapa con ciertos agujeros que la gente pueda rellenar a gusto, a su propia imaginación, sus propios temores y lo que quiera, creo que es una pintura mucho más interesante que sobre explicarlo todo. Lo que sí, como anécdota, no puedo comentar es que, tal y como Pepe comentó, o sea, las pocas personas que leyeron el manuscrito original, curiosamente, no han sido muchas, ¿no? Han sido 4 o 5 a quienes llegó originalmente, y luego ya a César y a Roberto. Pues sí, ¿no? Hemos tenido curiosas pesadillas, o nos han ocurrido ciertas cosas extrañas durante el proceso de la lectura, ¿no? Y espero que eso siempre se repita, porque es un marketing genial, ¿sabes? Es un marketing genial, ¿no? Vamos a ver si te toca la ruleta, ¿no? Entonces, mi esposa no pudo dormir 3 días, por ejemplo, se estuvo con insomnio y veía cosas, una cosa rarísima. Mi amigo también pasó por ciertas situaciones. Vamos, si ocurre o no, me da igual, simplemente si les pasa, por favor, coméntenlo, porque va a ser algo que va a valer la pena, ¿no? Y ya está. ¿Ahí? ¿Listo? ¿Segunda ronda? ¿Preguntas, alguien? ¿Sí? ¿No sé? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Dudas, comentarios? Más que nada, cerrar esto agradeciendo a los presentes, muy buenos amigos, sinceramente. Espero que si les gusta temas como Silent Hill, por ejemplo, creo que van a encontrar muchas referencias, ¿sí? Bien. Referencias de Silent Hill, a Resident Evil, a Cliff Barker, a Cronenberg, al panteón lovecraftiano, es decir, creo que es una mezcla de todo y espero que este tratamiento de la carne que van a encontrar en este libro sea algo nuevo y agradable para ustedes, ¿no? Así que muchísimas gracias por asistir. Vamos a ver. Bueno, ya para hacerlo un poquito más grande, Un poquito más grande. Yo entendí dialéctica bien, ¿no? O sea, Nowhere City no necesariamente es un lugar, es una antesala, es como un requisito para llegar lo que denominas el vacío, ¿no? Yo he leído bastante horror cósmico, también desgraciadamente digo más horror cómico que otra cosa. No cataloga como horror cómico, pero él acaba de decir algo, él ha muchas referencias, creo que casi todos los hacen, no sé, todo el mundo toma las referencias, pero ha sabido jugar con las referencias. Esa es la diferencia. No es poner, estamos en los 80 y poner una música de los 80 y ya estamos en los 80. Ya estamos en los 80. No, él ha sabido poner la referencia en el lugar que le corresponde. O sea, no hay nada que sobre, creo que llama la atención. O sea, si no sé cuánto tiempo realmente lo has escrito, porque no lo has dicho, ¿no? Pero ya 2017. Pero parece que es un libro que ha estado con mucha, no sé si decir planeamiento, como si fuera a pensar en una película, tú ves, ¿no? Y te preocupas de la ambientación, detalle, personaje, diálogo, trama, y lo haces encajar de toda una manera que ves que nada te sobra ni nada está ahí porque sí, ¿no? Eso es lo que llama la atención de él. O sea, si él me dice, yo lo he hecho pues en 2007, y digo, no lo he hecho cuando tenía tiempo, es un genio, pues, ¿no? O sea, si le sale todo natural, es un genio, ¿no? Entonces habría que ver. Lo que sí, como digo, a pesar que es un libro interesante, me queda corto, ¿verdad? O sea, me queda corto, o sea, para mí sigue siendo una novela, ¿no? O los gringos dicen novella, le dicen, ¿no? O sea, ¿no? Es una novela, ¿no? Bueno, por extensión no sería una novela, sería una especie de novela corta, podemos decir, ¿no? Que está compuesta por cuentos interplazados, que tampoco es una novedad, porque sé que eso existe, ¿no? Pero que lo han sabido aprovechar muy bien.
Y tanto así que se puede leer cada cuento por sí mismo, se defiende, y se disfruta más en conjunto. Y se recomienda su lectura en orden. Sí, ¿No? Mayo quiere contarte de este dibujito de atrás, no ha hecho nada, ¿qué ha pasado? A ver. Porque eso no se ve en PDF, ¿no? Oh. No. Bueno, la anécdota es que. ¿No lo cuento? No lo cuento. Ya, ahora lo cuento. Ya. Pero eso no come. Es algo que me ayudaba a generar mucho los cuentos, ¿no? Porque no me dejaba de fastidiar hasta terminar el cuento. Un amuleto, vamos a decir un amuleto, así es, ¿no? Próximamente a la venta, gracias a... El Tengo merchandising. la hipótesis de que es una alienígena ancestral. ¿No? De esos que las tribus han visto hace milenios y lo siguen dibujando. Claro. Ya creo que es algo por ahí. Claro. O también es una forma en la que el vacío está tratando de entrar. Pero no War sigue ese libro. A tomarlo todo. Por ejemplo, ¿sabes? El cuento de los habitantes del vacío, bien, su inspiración máxima o digamos la raíz, ¿sabes? Es un cuento de Yoyito. ¿Recuerdas la escena del tipo que termina en espiral? De ahí salió, ¿sabes? Uzumaki, claro, ¿no? Porque, o sea, esta capacidad para que el miedo o la obsesión, en este caso por las espirales, llevara a que este personaje deformara su cuerpo, ¿no? Hasta convertirse en una suerte de espiral, me encantó, ¿no? Y si te das cuenta, o sea, todo es vacío, ¿no? Todo es vacío. Una vez conversaba con un profesor de física que me decía, si tú pudieses ver el interior de un átomo, ¿no? Ahí estaban pues las partículas subatómicas y la distancia que hay entre el núcleo y el electrón más cercano es como si estuviésemos en Miraflores y el electrón más cercano estuviese en Lurín, Sí. ¿no? Si pudieras reducirlo, ¿no? Si pudieras ver, pues todo ese espacio que es, ¿no? Estamos llenos de vacío y sin embargo no podemos. Entonces el vacío está en todo. Me encantó esa idea y convertir el vacío en esta suerte de némesis o de final absoluto, ¿no? Porque si nos remontamos un poco a la literatura que habla acerca de que todos tenemos olvido, ¿no? Creo que Valero de Borges, si no me falla, ¿no? Entonces el olvido, ¿no? ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir? ¿No? ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir? Que quienes somos sea totalmente deformado, que nos cambien el nombre, la profesión, la vida, si teníamos hijos, que lo olvidemos, etc. Y no lo sepamos, ¿no? Y no lo sepamos. Un poco lo que pasa con Ulises, ¿no? En la Odisea, ¿no? Cuando está con Calipso, creo que si mi memoria no me falla, y él olvida, ¿no? Él olvida, pero está tranquilo. O sea, imagínate, si solo piensa un momento, ¿estás viviendo seguro? ¿Cómo sabes que estás viviendo esta realidad? Que eres quien eres. ¿Cómo lo sabes? Te lo pudieron hacer creer. Si intentas hacer memoria, recuerdas todos los años de tu vida, recuerdas todos los días de tu vida, recuerdas todas las personas que has conocido, confrontado o con las que has convivido. No, la memoria termina siendo fragmentaria y termina siendo una ilusión, un espejismo. Es imposible recordar las cosas de forma fidedigna. Entonces juega con esa idea, ¿no? Juega con ese tipo de terror. ¿Bien? No, aquí no estamos con los monstruos, con la bestia que te persigue, no, juega con la idea de la deformidad de nuestra parte psicológica. Somos carne siendo controlado por una mente que puede ser deformada. Y te lo digo porque en terapia hay mucho de esto, de este sesgo cognitivo, de gente que está convencida de ciertas verdades, bueno, sus verdades, pero te das cuenta que son verdades autodestructivas. Es una maravilla navegar por estos lares, ¿no? Entonces, es una mezcla de tantas cosas, sinceramente, en Nueva City, y es un libro del cual tengo muchísimo orgullo, honestamente. Lo siento muy, muy querido, porque, como bien dice Roberto, es un libro que no lo escribí sentándome y quizás concentrándome 2-3 meses así, ¿no? O un año, no, sino ha sido elaborado desde el 2017, me remontaría hasta el 2012 en realidad, cuando empecé con el bosquejo de la idea. Entonces son casi ya pasado más de 10 años, ¿no? Casi 15 años
y al fin pues, ve la luz, ¿no? Entonces ahora entiendo, ¿no? Cuando estamos hablando de algo del largo aliento, además pensé que cómo se vive esa situación, ¿no? Y no sé, creo que ahí ya es suficiente. Ya, perfecto, ya está. Gracias. Bien, ahí tienen el libro, busquen el libro, por favor, va a estar aquí, es independiente, ¿no? Al fin, a través de aplicaciones. ¿Ah? Y también la biblioteca Y la biblioteca de canto, por supuesto. Muchas gracias a todos. Me toca cerrar esta actividad, esta velada. Mientras hablaba César y Roberto, se me ocurría que cuando se agote esta edición, no me gustaría reimprimirlo, me gustaría sacar una segunda edición, porque una segunda edición implica algunos cambios, que puede ser la portada, leer un capítulo, quitar un capítulo, digamos, un cambio drástico, ¿no? Pero más que quitar, me gustaría añadir una suerte de mapa, ¿no? Creo que es un libro que necesitaría un mapa. Se me acaba de ocurrir hace unos meses, ¿no? Pero creo que en la medida puede que no hay una ruta para llegar a este lugar, no así, pero sí existe de alguna manera, en algún plano, ¿no? Entonces, un mapa de esta ciudad, ¿no? Este espacio que está utilizado. Es un libro inquietante y perturbador, quiero enfatizar eso. Aparte de la inquietud y la perturbación que nos puede generar si es una novela o un libro de cuentos, eso es más anecdótico, más adjetivo. Pero no, es un libro que nos desafía, que nos genera pues, pesadillas o una reacción psicosomática. Estoy muy contento de ver a Polda nuevamente, que ya es el tercer título de Polda de Imaginaciones. Polda, digamos, enfatiza un aspecto que a mí me gusta mucho del misterio, ¿no? La parte, digamos, no mimética, ¿no? Pero en verdad, bueno, Imaginaciones se ha disparado por varios ángulos, ¿no? Pero no pierde ese espíritu, ¿no? Como que nació, ¿no? Apostando por ficciones no realistas, ¿no? Y si bien también publico ficciones realistas, pero son ficciones realistas pues no torpes, no básicas, ¿no? Sino que también desafían al lector en otros niveles, ¿no? Ese camino que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que no necesariamente sean para gandosianos, sino más bien el de Ribeiro, ¿no? El libro de Ribeiro, que tenía mucha luminosidad, ¿no? El realismo de Ribeiro es medio fantasmagórico y eso me gusta mucho. Ese realismo intimista, ¿no? Que explora la condición humana. Me gusta por dónde está caminando Miserio y los invito a leer el Nuevo City y a hacer una experiencia inolvidable, seguro. Y larga vida para Paul, para que siga conociendo y sorprendiéndonos con sus ficciones. Hasta una próxima oportunidad y agradezco a la Cuina nuevamente por brindarnos este cálido espacio. Hasta pronto.